Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un tema fascinante y misterioso. Hoy vamos a hablar de algunos trastornos psicológicos tan extraños que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Estos trastornos no solo desafían nuestra comprensión de la mente, sino que también nos hacen cuestionar la realidad misma. ¿Se imaginan pensar que un ser querido ha sido reemplazado por un impostor? Este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo la mente puede jugar trucos inimaginables. O sentir que su propio cuerpo no les pertenece. Estas experiencias pueden ser aterradoras y desconcertantes. Estos trastornos, aunque poco comunes, nos muestran la complejidad del cerebro humano y cómo la realidad puede ser percibida de maneras completamente diferentes. La ciencia aún está tratando de entender estos fenómenos. A lo largo del vídeo, vamos a sumergirnos en las historias de personas que viven con estas condiciones para entender mejor sus experiencias y romper con los estigmas que las rodean. Escucharemos sus voces y aprenderemos de sus luchas y triunfos. Prepárense para un viaje fascinante al lado más insólito de la mente humana. No se lo pierdan. Este es un tema que seguramente les hará reflexionar. Imaginen mirar a la cara de su madre, su pareja o su mejor amigo y sentir que algo no encaja. Que hay algo extraño en su mirada, en su forma de hablar, en su comportamiento. Que esa persona, a pesar de tener la misma apariencia, la misma voz, los mismos gestos, no es quien dice ser. Es como si un impostor hubiera tomado su lugar. Esto es lo que viven las personas con el síndrome de Capgras, un extraño trastorno que les hace creer que sus seres queridos han sido reemplazados por impostores idénticos. Esta creencia puede generar un profundo sentimiento de angustia y desconfianza. La ciencia aún no tiene una respuesta clara sobre las causas de este síndrome, pero se cree que podría estar relacionado con daños cerebrales en áreas que procesan el reconocimiento facial y las emociones. Investigaciones sugieren que podría haber una desconexión entre la percepción visual y la respuesta emocional. Lo cierto es que el síndrome de Capgras nos muestra lo frágil que puede llegar a ser nuestra percepción de la realidad y cómo una alteración en el cerebro puede cambiar nuestra forma de ver el mundo. Y cómo nuestro cerebro puede jugarnos malas pasadas, haciéndonos dudar incluso de aquellos que más amamos. Nuestro cuerpo es nuestro hogar, nuestra conexión con el mundo. Pero, ¿qué ocurre cuando una parte de él nos resulta ajena, como si no nos perteneciera? Esta es la realidad de quienes padecen el trastorno de identidad de integridad corporal, una condición que les lleva a desear la amputación de una extremidad sana. Para estas personas, la extremidad extra genera un profundo malestar, una sensación de invasión que no desaparece hasta que se deshacen de ella. Aunque pueda parecer difícil de comprender, el trastorno de identidad de integridad corporal nos recuerda que la mente y el cuerpo están estrechamente relacionados y que una alteración en esta conexión puede tener consecuencias devastadoras. Despertar un día y sentir que algo no anda bien. Mirarse al espejo y no reconocerse. Tocar su propio cuerpo y sentirlo frío, sin vida. Así es la aterradora experiencia del síndrome de Cotard, también conocido como el síndrome del cadáver ambulante. Quienes lo padecen creen estar muertos, ser un cadáver en descomposición o incluso no existir. Este trastorno, extremadamente raro, suele estar asociado a otras enfermedades mentales como la depresión severa, la esquizofrenia o el trastorno bipolar. El síndrome de Cotard nos enfrenta a los límites de nuestra propia existencia, a la fragilidad de nuestra percepción de la vida y la muerte. Capítulo 4. Múltiples vidas, una sola mente. ¿Se imaginan compartir su cuerpo y su mente con otras personalidades, cada una con su propia historia, sus propios recuerdos y su propia forma de ser? Esto es lo que viven las personas con trastorno de identidad disociativo, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple. Este complejo trastorno, a menudo malinterpretado y rodeado de mitos, se origina como un mecanismo de defensa ante un trauma severo en la infancia. Las diferentes identidades surgen como una forma de protegerse del dolor, de sobrevivir a situaciones extremas. El trastorno de identidad disociativo nos recuerda la increíble capacidad de la mente humana para adaptarse, incluso en las circunstancias más adversas. Capítulo 5.
cuando el mundo se vuelve un juego de tamaños. ¿Recuerdan la escena de Alicia en el País de las Maravillas donde bebe una poción que la hace encoger y crecer? Pues existe un trastorno neurológico que produce un efecto similar, el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Las personas que lo padecen experimentan distorsiones en la percepción del tamaño de los objetos y de su propio cuerpo. Lo que para ellos parece gigante, para los demás es completamente normal, y viceversa. Aunque las causas del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas aún no están claras, se cree que podría estar relacionado con migrañas, epilepsia o infecciones virales. Capítulo 6. Atrapada en una película ajena. ¿Se han sentido alguna vez como si estuvieran observando su vida desde fuera, como si fueran meros espectadores de una película? Esta sensación de irrealidad, de desconexión con el propio cuerpo y las emociones, es el sello distintivo del trastorno de despersonalización. Quienes lo padecen se sienten como extraños en su propia piel, como si estuvieran viviendo en un sueño del que no pueden despertar. El trastorno de despersonalización puede ser desencadenado por estrés, ansiedad, depresión o consumo de drogas, y suele ir acompañado de una profunda sensación de angustia. Capítulo 7. París, sueño o pesadilla. París, la ciudad del amor, la luz y la cultura. Un lugar que promete romance, belleza y una experiencia inolvidable. Un destino soñado por muchos, pero que para algunos se convierte en una auténtica pesadilla. La realidad puede ser muy diferente a lo que imaginamos. El síndrome de París, un extraño trastorno que afecta principalmente a turistas japoneses, se caracteriza por un shock cultural extremo que provoca ansiedad, desorientación, alucinaciones e incluso crisis nerviosas. Este fenómeno es más común de lo que se piensa. La idealización de la ciudad, el choque con la realidad del idioma y las costumbres, y la presión por disfrutar del viaje perfecto, pueden ser factores desencadenantes. La barrera del idioma y las diferencias culturales juegan un papel crucial. El síndrome de París nos recuerda que la cultura juega un papel fundamental en nuestra percepción del mundo y que a veces la realidad puede ser muy diferente a nuestras expectativas. Es un recordatorio de que debemos abordar los viajes con una mente abierta y expectativas realistas. Capítulo 8. Jerusalén. La ciudad santa que despierta delirios. Jerusalén, ciudad sagrada para las tres grandes religiones monoteístas, es también escenario de un peculiar fenómeno psicológico, el síndrome de Jerusalén. Este trastorno, que afecta a algunos visitantes de la ciudad, se caracteriza por la aparición de delirios religiosos o mesiánicos. Las personas afectadas creen ser personajes bíblicos, profetas o enviados de Dios, y pueden llegar a realizar actos extravagantes o incluso violentos. El síndrome de Jerusalén nos muestra cómo la religión, la historia y la cultura pueden combinarse para crear un cóctel explosivo en la mente humana. Capítulo 9. Atrapados entre objetos. La obsesión por acumular. Para la mayoría, tirar cosas viejas o innecesarias es una tarea liberadora. Pero para quienes padecen trastorno de acumulación, desprenderse de un objeto, por insignificante que sea, se convierte en una auténtica tortura. La necesidad de acumular objetos de forma compulsiva, sin importar su valor o utilidad, invade sus hogares, sus relaciones y sus vidas. El trastorno de acumulación, a menudo asociado a la ansiedad y la depresión, nos muestra cómo la mente humana puede aferrarse a lo material como un mecanismo de defensa ante el vacío emocional. Capítulo 10. El arte que te deja sin aliento, literalmente. Imaginen estar frente a una obra de arte tan bella, tan impactante, que les provoque una oleada de emociones incontrolables, palpitaciones, mareos, desmayos, alucinaciones. No es una escena de película, sino el síndrome de Stendhal, un extraño trastorno que se produce ante la exposición a una gran cantidad de belleza en un corto periodo de tiempo. Aunque no está reconocido como una enfermedad mental oficial, el síndrome de Stendhal nos recuerda el poder del arte para conmover, para despertar emociones profundas y, en algunos casos, para desbordarnos. Y eso es todo por hoy. Hemos recorrido juntos algunos de los rincones más extraños e inexplorados de la mente humana, descubriendo trastornos que parecen sacados de la ficción, pero que son reales
y afectan a miles de personas en todo el mundo. Es importante recordar que detrás de cada diagnóstico hay una persona que sufre, que lucha por comprender y superar su condición. Romper con los estigmas, fomentar la empatía y la comprensión es fundamental para construir una sociedad más justa e inclusiva. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más contenido fascinante. Hasta la próxima.